Entonces, volvemos otra vez a considerar esta figura. Esta figura me está mostrando con zoom, porque si fuera real sería una figura que no entenderíamos bien la cuestión. Es decir, reconocen la curva C, que viene dada por una función y en función de x, ¿sí? Una recta secante en los puntos P y Q, el punto P, x0, la imagen de la función f en x0, este es x0 más h, h sería el incremento, en este caso es positivo, esta es la imagen f en x0 más h, esta recta secante, cuando h se aproxima indefinidamente a cero, es decir, que se toma infinitesimal, ¿a qué tiende la recta? A ser una recta tangente. Entonces, ¿qué pasa? La tangente de alfa es la medida de QR sobre la medida de PR. ¿Qué es la medida de QR? F en x0 más h menos f en x0. Y la de medida de PR es x0 más h menos x0, que es h. ¿Qué me mide esa tangente de alfa? Eso me mide la pendiente, ¿sí?, de la recta secante a la curva en los puntos P y Q. Ahora, a mí me interesa el comportamiento de ese cociente cuando h tiende a 0, ¿sí? Entonces, cuando h tiende a 0, este punto se acerca a este y obviamente este a este. Es porque Q se aproxima a P. Esta recta secante tiende a ser la recta tangente. La tangente trigonométrica de alfa tiende a ser la tangente trigonométrica de beta, o sea, la recta tangente. Eso ocurre cuando h tiende a 0. ¿Y qué pasa? Esa tangente de alfa, originalmente que planteamos, tiende a la tangente de beta. ¿Qué es esa tangente de beta? Es el comportamiento de este cociente cuando h se hace infinitesimal. Dicho con más precisión, es el límite de este cociente cuando h tiende a 0. Siempre que este límite exista y sea finito, es decir, exista como un límite finito, como un número real. Y eso se lee la derivada de f en el punto x sub 0. ¿Sí? Eso es la derivada de f en el punto x sub 0. Y me da un número. Eso se llama derivada de una función en un punto. Y me da un número. ¿Qué me mide ese número? Ese número me mide la pendiente de la recta tangente a la función en el punto. ¿De acuerdo? La derivada de una función en un punto me da un número como resultado. ¿Y qué me mide ese número? La pendiente de la recta tangente a la función en el punto. Es decir, que si hay derivada en un punto, ¿garantía de qué tengo? ¿Existencia de qué? Si hay derivada en un punto, en el punto va a haber una recta tangente a la función. Siempre. Y la derivada en el punto me mide la pendiente de la recta tangente a la función. ¿De acuerdo? A esto que está en el numerador se le suele llamar delta F o delta I, y es el incremento de la variable dependiente, o sea, la I, y al denominador H también se le suele decir delta X, y es el incremento de la variable independiente. Todo este cociente se denomina cociente incremental, porque es un cociente de incrementos. Es el cociente del incremento de la variable dependiente sobre la independiente en el punto x igual a x0. O sea que al h también lo suelo escribir como delta x. Y a lo de arriba, en vez de delta f, le puedo poner delta i. Es lógico porque i es igual a f de x. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo hemos hablado, es decir, los dos problemas
uno geométrico y el otro mecánico parecen no tener mucha relación. Sin embargo, las apariencias son error, o sea, que ambos problemas son gemelos idénticos, es decir, es lo mismo evaluar la pendiente de la recta tangente de la función en un punto y, bueno, nosotros vimos la velocidad, el crecimiento instantáneo, es decir, la rapidez de cambio de una magnitud respecto de una variable tomada como dependiente, que está en el eje Y, respecto de otra independiente en el eje X. A ver, la velocidad es un ejemplo de muchas razones de cambio. Por ejemplo, la velocidad es la razón de cambio, razón quiere decir cociente, de la distancia con respecto, o de la posición respecto del tiempo. La densidad de un alambre es la razón de cambio de la masa con respecto a la distancia. Bueno, el ingreso marginal, esto es de economía, es la razón de cambio del ingreso económico con respecto al número de artículos producidos. La corriente eléctrica es la razón de cambio de la carga eléctrica con respecto al tiempo. La velocidad de una reacción química sería la razón de cambio de ¿qué? De la concentración de reactivos o productos con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Sí. Bien. En estas razones y en otras que se presenten cuestiones similares, hay que distinguir entre la razón de cambio promedio y la razón de cambio instantáneo en un punto. ¿Se ubican? ¿Se acuerdan que hicimos varios problemas de lo que es el promedio y lo que es instantáneo? ¿De acuerdo? Sí. Lo que hago ahora es definir formalmente la derivada. Consideremos una función definida en un abierto, AB. Ténganme paciencia un ratito y les voy a explicar por qué en un abierto y no en un cerrado. Tiene un porqué. Y consideremos un punto x0 interior al abierto AB. Entonces, bueno, todo esto ya lo vimos. Yo creí que ya la estaba definiendo. Sea f una función derivada, una función que va aplicada de un abierto a B en reales. Y sea x sub 0 un punto del abierto a B. Del abierto. Al decirte abierto, te está diciendo que es un punto interior. Elegimos h distinto de 0, lo suficientemente pequeño, de modo que x0 más h pertenezca al abierto a B, y se genera el cociente incremental. Se define la derivada de f en el punto x0, y se la simboliza así, como el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h, siempre que ese límite exista y sea finito. Recordemos que la derivada de una función en un punto nos arroja como resultado un número. Ese número me evalúa la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Es decir, que la existencia de derivada de una función en un punto garantiza la existencia de recta tangente en ese punto. ¿Por qué una función va a ser siempre derivable en un abierto y no en un cerrado? A ver, ¿por qué? Lo voy a hacer me voy a ir al MATLAB, ¿les parece? Primero, antes de nada, voy a escribir la definición de derivada. Sí, está bien, este tamaño está bien. F' en x sub 0. Igual a el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De f en x sub 0 más h menos f en x sub 0. ¿Sí o no? Sobre h. Bien,
Ahora, ¿por qué yo lo exijo que esto sea siempre en un abierto y no en un cerrado? Veamos. Todo esto está contado ahí, pero yo se lo voy a hacer un poco más dinámico con una gráfica. Acá tengo una B. Lo voy a dejar cerrado. Acá le voy a poner A. Y acá le voy a poner B. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Acá le vamos a poner todo porque va todo el intervalo. Ahora, imagínense que yo elijo como A, como X0 a A. Imagínense que yo elijo X0 a este. ¿Estamos todos? Este X0. Lo elijo al extremo inferior del intervalo. Si H es positivo, ¿qué va a pasar? Por más infinitesimal que sea H, ¿a dónde va a quedar X0 más H? Va a quedar a la derecha de A o a la izquierda. A la derecha. Claro. O sea, va a estar adentro del intervalo. Ahora, si H, porque H, el incremento, se puede elegir negativo. Si fuera negativo, ¿qué va a pasar con ese H? ¿A dónde va a quedar? A la izquierda. De A. Ya va a estar fuera del intervalo. Claro. Vayan registrando eso. Supongamos que B, yo eligiera a B como X0. Y el X0 más H, o mejor dicho, el H lo elijo positivo. El X0 más H ahora, ¿a dónde quedaría? A la derecha de B. Por lo tanto, ¿estaría dentro del intervalo AB? No. Y si el H es negativo, ¿qué pasaría? Estaría dentro del intervalo. Pero fíjate que en uno u otro caso, acá con el H negativo se va afuera y acá con el 8 positivo se va afuera. Para evitar ese problema, lo que se hace es tomar el abierto AB. Ahí parece que fueran dos ojitos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Para evitar ese inconveniente se toma el abierto AB. ¿Se entendió por qué hago eso? ¿Por qué las funciones son siempre derivables en un abierto? Sí, sí. ¿Seguros? Bueno. Profe, perdón. Yo entendí lo del cerrado, pero podrías hacer como que la misma demostración con el abierto, si quedaría dentro del intervalo. Bien. Ahora vamos a ver lo que pasa si es abierto. Vamos a suponer, claro, pero hay un tema. Muy buena tu... Mirá, ahora es abierto, ahora está abierto. Por más que el dibujo parece dos ojitos, pero está abierto. Ahora pregunto, al ser abierto, ¿yo puedo elegir los extremos A y B como X0? No, porque no los contempla el intervalo. Exacto. Entonces ahí muy buena tu apreciación. Ahí se te solucionó el problema. Porque va a poder elegir infinitos valores próximos a A, pero A no podés ni B no podés. Entonces ya no corres riesgo de que el H, el X0 más H salga afuera del intervalo. Porque el H es lo suficientemente pequeño para que pertenezca. Claro. Pero si vos Ahora tomás el extremo superior o inferior con H negativo o H positivo, por más infinitesimal que sea, va a salir fuera. ¿Se entiende? sí, sí, sí. Muy bueno tu comentario porque me muestra que lo entendiste. ¿Qué me dice el resto? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Seguro, ¿no? Bueno.
Seguimos, vamos para acá. Espera, Espérate, ¿dónde andamos acá? Bueno, ya está, eso lo expliqué yo. Vamos a saltear esta definición, que en realidad esta es una definición que realmente vamos a usar luego. Hasta el momento necesitamos la de derivada de una función en un punto. Y la vamos a usar en ejercicios. Actividad de aprendizaje 3, dice, a partir de la definición de derivada de una función en un punto, hallar la derivada de la función dada, en cada caso, en el punto que se indica en cada uno. Yo voy a hacer un par y harán ustedes otros y después los corregimos. ¿Qué les parece la idea? O sea, ahora vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo antes con problemas, pero directamente sobre una función. ¿Sí? Repito, ¿quieren que leamos de nuevo la consigna? Podríamos hacer el A. Bueno, yo los copio. Copio hasta acá y después cojo. De nuevo, a partir de la definición de derivada de una función en un punto, hallar la derivada de la función dada en cada caso en el punto que se indica en cada uno. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, lo teníamos escrito esto. Nos viene bien. Esta es la actividad de aprendizaje 3. Actividad de aprendizaje 3. Y yo voy a hacer el A. No, podría ser el B. No por nada. Podría ser el B. Podría ser el D. Y podría ser el G. ¿Les parece? Bueno, me van a ayudar ustedes. B. La función es 4x menos 2. Es una función, recuerdan que, ¿cómo es la gráfica de esa función? Así a ojo. Lineal. Es una línea recta. ¿Esa recta pasa por el origen o no? No. ¿Cómo? Que no. Bien. Tiene una ordenada al origen esa recta. ¿Cuál es la ordenada al origen? ¿Dónde Menos corta? ¿En qué punto Menos 2. corta en el eje Y? -2. Muy bien, muy bien. ¿Tiene pendiente positiva o negativa? Positiva. Positivo. Bien. Bueno, nos piden la derivada de h en 1, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ¿qué me están pidiendo? Que mida la pendiente de la recta tangente a la función. Pero esta es una recta. Directamente, ¿cuánto nos va a tener que dar esta derivada? Bueno, justo está la respuesta, y qué lástima, pero bueno. Si la función es h de x igual a 4x menos 2, es una recta, ¿cuánto va a medir la pendiente en el punto 1? Es una 4. recta, 4. Pero solamente en el punto 1. En cualquier punto va a venir siempre, porque como es una recta, la recta tangente a cualquier recta es la misma recta. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, lo de la tangencia se va a ver para cualquier otra función que no sea lineal. ¿Me comprenden? Entonces, la derivada en 1 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f, el x0, ¿cuál es? 1 acá. En 1 más h menos f en 1 sobre h.
Bueno, ¿cuánto vale f en 1 más h? Es la función evaluada en 1 más h. Les cuesta mucho este. ¿Cuánto vale f en 1 más h? Esto vos tenés que pensar que es la variable. Esta es la x. A ver si esto sirve. Esto es la x. Entonces, en la función vos tenés que reemplazar eso por x. Eso es lo de la maquinita. A ver si esto sirve. ¿Cuánto es f en 1 más h? 4 por 1 más h. 4, pero decímelo bien. 4 por 1 más h así, al pasar o cómo. Menos 2. No, no, pero falta otro detalle. Bueno, yo voy a Que va escribir entre como... paréntesis. Ah, te lo iba a escribir como me dijiste vos. Bueno, Claro. 4 por 1 más h menos 2. Menos, ¿cuánto vale f en 1? cuatro x menos 2. F en, perdón. De nuevo. Hay que hacerlo de nuevo por lo que yo hice. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ahí está. Aguárdenme un instante. Porque la función es h de x. Entonces, la derivada de h en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de... Si no, no es muy... Vamos a cambiarle, porque la verdad que no queda muy bueno esto de usar la función h. Porque h es el incremento. Le vamos a cambiar. ¿No les parece? Yo le pondría f de x. No suena mucho. Le pondría f' en 1. Esperá, ahora sí. Ahora me gusta. De nuevo. Yo tengo la función 4x menos 2. F de x igual a 4x menos 2. Quiero la derivada de la función en 1. La derivada de la función en 1, según la definición, es el límite, cuando h tiende a 0, de f en 1 más h menos f en 1 sobre h. Hacer f en 1 más h, si la función tiene como variable x, es reemplazar en la variable por 1 más h. Y acá, en la variable por 1. Ahora los escucho. ¿Cómo me queda f en 1 más h? 4 por 1 más h menos 2. Bien. A eso le resto, ¿cuánto vale f en 1? 4x menos 2. 4 por 1 menos 2. Si vos decís 4x menos 2, Sí, 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 está bien. Me comí el 1. eso. ¿Sobre cuánto? Sí, sí. H. Bueno. Bueno, ahora hay que hacer este calculito. ¿Qué me queda acá? 4, hago distributiva, ¿no es cierto? 4 más 4h menos 2 menos 4 por 1, 4, menos 2, 2. O sea, 4, esto espérate, sobre h. ¿Está bien? Este 4 no lo puedo cancelar con menos 2, menos 2. Sí. ¿Y cuánto me queda el límite? De 4h sobre h. ¿Y qué pasa? Como h tiende a 0, no es 0, h lo puedo cancelar con h. ¿Cuánto me da ese límite? 4. ¿Se dan cuenta? 4. No sé si lo quieren copiar.
Yo ya estoy, profe, gracias. Ah, un minuto. Bueno, ahora vamos a hacer el de x cuadrado. Ahora lo hacemos. Listo. Todos lo copiaron lo puedo borrar, ¿no es cierto? Sí, Sí. Bien, bueno. Entonces ponemos, ahora tenemos, si la función es x cuadrado, f de x igual a x cuadrado, queremos la derivada en 3. Entonces, ¿qué escribimos? La derivada en 3, ¿qué va a ser? El límite cuando h tiende a 0 de f en... Los escucho. 3. 3 más H. Menos f en 3. 3. ¿Esto cuánto me va a quedar? ¿Cuánto es f en 3 más h? 3 más H al cuadrado. Claro. Menos f en 3. ¿Cuánto vale f en 3? 3 al cuadrado. Perfecto. Ahora, porque no nos va a alcanzar el lugar, lo seguimos acá. Ahora desarrollamos esto. Nos queda 9 más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Correcto? 9 se va con el otro 9, ¿o no? Sí. Y ahora, ¿qué van a hacer en el numerador para romper la indeterminación? Factor común puede ser. Perfecto. ¿Y cómo nos queda? ¿H por cuánto? 6 más H. Muy bien. Sobre H. Bueno, H lo cancelo con H y me queda el límite cuando H tiende a 0, ¿de quién? De 6 más H. Esta expresión, cuando H se hace infinitesimal, ¿a cuánto tiende? A 6. 6. Perfecto. ¿Esto qué nos está diciendo? Que la función x cuadrado, en el punto x igual 3, la recta tangente tiene pendiente 6. ¿Y esto qué nos está diciendo acá? Que esta función lineal en 1 tiene pendiente 4. Pero en realidad va a tener pendiente 4 siempre porque es una recta. Vamos a verlo con el software esto. ¿Puede ser? Profe, Sí. Sí. no, Yo te escucho, no te detengas. no, que si la va a graficar me voy a sacar la duda, si no. Cualquier Bueno, cosa pregunto. vamos primero a graficar el último. La función es y igual a x cuadrado. Esperá. Te cuento, el software te permite hacer dos cosas. Obtener la... No, pero todavía no hablamos de eso, perdón. No. Quiero obtener la pendiente dijimos en qué valor era. En 3. Sí, Espera, ya. No. Va a estar un poco... Bueno, yo lo pongo, después lo cambiamos a lo mejor. Acá ven que en la barra hay como una curvita con la tangente, ¿la ven? Dice dibujar Sí. tangente. Bueno, tenés esa opción o te vas a la solapita de cálculo y pones dibujar tangente. Haces clic
te da la tangente, te da la pendiente y la recta tangente. Pero fíjate que yo lo hice aproximado. ¿Dónde lo queríamos? En 3. Entre. ¿Ven? Me dio 6. Lo que pasa, ahí está, ahí la hizo, ven que ahí bajé la escala, ¿sí? Te dibuja, ya ahora vamos a aprender, te dibuja la recta tangente y te dibuja y te obtiene la pendiente en el punto. ¿Se entiende? Que vieron que nos coincide con nuestro trabajo, ¿sí? Sí, sí. Ahora te sacaste de la duda. Era el otro gráfico. Ahora lo A ver. vemos, si lo vamos a hacer. Ah, bueno. El otro, ¿cómo era? Era 4x menos 2, ¿no es cierto? Sí. Ahí la tenés la recta. Entonces le calculamos 4x menos 2. Fíjate que en el punto 1,72 la recta tiene pendiente 4. Pero en 1 también va a tener pendiente 4. O sea, el mismo gráfico, digamos. Pero porque, Es la porque se misma. trata de una función lineal. Es el único Ah, caso que ocurre listo. eso. ¿Mm? Listo, listo. En general vos podés probar que cualquier función lineal, ¿sí?, de la forma mx más h, su derivada va a valer en cualquier punto m, el valor de la pendiente. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Ayuda a ver con el software, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora soy, a ver, no, son todos. Soy, bueno, les puedo dar uno más suavecito como para que se entusiasmen y no se... Tenemos, esta es la letra, no le copié la respuesta, pero no importa, se la puedo decir yo. Le tiene que dar 3. La derivada en 1 tiene que dar 3. Bueno, yo quiero que ustedes anotaron, ¿no? O les pongo yo, respuesta 3. Listo. Yo quiero que ustedes hagan, porque el G primero, aunque esté en distinto orden, para que ganen confianza. El G y después hagan el E, que no es difícil, pero ustedes ven cocientes y le agarra como un furor. ¿Me equivoco? Bueno, hagan el G primero y el E. Hacemos como siempre, un corte, les doy un tiempo y volvemos y lo corregimos. ¿Les parece bien? ¿Listo? Esperen. Bueno. Son 17:10 van a ser. No, sí. ¿Cuántos? Son 2 ejercicios. 17:30. Perfecto. Buenísimo. ¿Listo? Bueno, teníamos que hacer este, ¿no es cierto? El G. F' en 1. Entonces tenemos que F' en 1 es el límite cuando h tiende a 0 de F en... ¿F en cuánto? 1 más h. Más h. Menos F. En 1. Entonces, ¿cuánto es F en 1 más h? A ver. 1 más h al cuadrado más 1. A ver. F de x es igual a x cuadrado más x. Entonces, vos tenés que hacer F en 1 más h. Es decir, la variable de la función es x. Significa que donde está la x, sustituyo por 1 más h. Entonces, ¿cómo queda? 1 más h al Sí. cuadrado. Más 1 más h. Ah, Me faltó el otro h. bien, por eso. Más 1 más h. Sí, me faltó decirlo, pero lo tengo. Bien. Menos f en 1. ¿Cuánto es f en 1?
1 al cuadrado más 1. Bien. ¿Todos van siguiendo? Bueno, esto voy a quitarlo y lo voy a hacer de nuevo. Me va a quedar 1, el cuadrado de un binomio, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, más 1 más h menos 2. ¿Está bien? Esto me va a quedar 1 más 1, 2, menos 2. Lo podríamos hacer directamente, ¿no? Me queda 0. Si no, lo hacemos 2 más 2h más h, ¿cuánto me queda? 2h más h, 3h, más h al cuadrado, menos 2. No, no me gusta esa cruz. Espera. 2. Ahí está, ahí está. Y ahora, ¿qué tendría que sacar factor común? ¿Qué? H. En el numerador. ¿Y por quién quedaría multiplicado ese h? Tres más 3 h. más 8. Y cuando h tiende a 0, me va a quedar el límite, el h se va con h y me queda 3. 3 más h. ¿Y a cuánto tiende este límite? A 3. Exacto, a 3. Obviamente ese es el resultado. ¿Les coincide? ¿Lo hicieron? ¿Pudieron hacerlo? ¿Llegaron al resultado? Lo hice, pero no llegué al resultado. Me había trabado en un cachito. ¿Detectaste dónde? ¿Por qué? Sí, 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 lo entendí. El resto, ¿qué me dice? El que calla otorga. Si no dicen nada, no sé, no tuvieron problemas. ¿Cómo se interpreta eso? Listo. Sí, sí, profe, está. Se entendió. ¿Cómo, ¿Se cómo entendió? dijiste? ¿Que se entendió? Pero yo quiero saber si lo hicieron o lo vieron. Sí, sí, Ah, ¿lo sí. habían hecho? Bueno. ¿Alguno tiene que copiar algo? ¿Esperamos? ¿O arrancamos con el E? No, no, yo ya corregí, gracias. El E lo hicieron. El E le tiene que haber dado, espera, déjame que ya te digo, menos un cuarto. ¿Les dio eso? No, yo ese no lo logré hacer, profe. No, a mí no. Bueno, vamos a ver. Tampoco. ¿Cómo? Que a mí tampoco me salió. Bueno. ¿Qué les dije? Ustedes, los cocientes le tienen como una cosa muy particular. Entonces, G' en 2. G' en 2. Espera. G' en 2. Es el límite cuando h tiende a 0 de G en qué? 2 más h. 2 más h. Menos G en 2. Bueno, esto lo tiramos todo, entre comillas, ¿no? Entonces, a ver, la función es 1 sobre x. ¿Cómo hacemos G en 2 más h? 1 sobre 2 más h. Muy bien. 1 sobre 2 más h. ¿Y G en 2 qué es?
Un medio. sobre h. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Tenemos un cociente, donde en el denominador tenemos h, pero a la vez tenemos un cociente acá. ¿Cuál es el común denominador de este cociente? 2. 2 más h por 2, ¿sí o no? 2 más h por 2, ¿de acuerdo? 2 más h por 2 dividido 2 más h, ¿cuánto es? 2. Por 1, 2. esto está menos. 2 más h por 2 dividido 2 2 más h. por 1, 2 más h. pero como tengo un menos adelante, le pongo entre paréntesis, ¿correcto? Bueno, ahora, ¿cómo escribo el cociente? Para trabajar más cómodo. A sobre B sobre C, lo hemos hecho muchas veces eso. Es A sobre B por C. Esto escribo todo en el denominador que escribo. 2 más H por 2 por H. Y en el numerador es 2 menos 2 menos H. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me quedó? En el numerador, ¿qué nos quedó? Menos h. Y en el denominador, ¿qué nos quedó? Todo esto. Puedo simplificar H con H. Próximo paso, ¿qué me queda? El menos sale afuera. Límite cuando H tiende a 0, ¿de qué? Inclusive el 2 más. sí, perdón, a ver. Perdón. 1 sobre 4 más 2h. bueno, le hizo distributiva, ¿no? Porque yo cancelé esto con esto. Está bien, muy bien. Alguien podría haber sacado el un medio afuera o separarlo, es lo mismo. Y acá proponen distributiva. 2 por 2, 4, más 2h. Cuando h tiende a 0, ¿a cuánto tiende este cociente? A un cuarto sería. Pero tenemos un menos adelante, no te olvides, ¿eh? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno. ¿Nadie llegó a hacerlo esto? No, yo me había trabado ahí nomás, cerquita del principio. Pero se ubicaron rápido cuando me empezaron a ayudar. Sí, sí, sí. Bueno, si alguien lo quiere copiar, Yo ya estoy, profe, gracias. hay una raíz y otro cociente. Van a quedarle igual propuestos para hacer, pero podríamos hacer un par más. Y después nos falta la recta tangente, nada más. A ver, la raíz es muy sencillo porque nos va a llevar a una racionalización. ¿Se ubican? ¿No es? A mí lo que yo veo que les cuesta más es trabajar con un cociente. ¿Sí? Eso es algo que les cuesta mucho.
Es como que la operación de división, todo ese trabajo, es el K, el último. La función es R de X, T de X igual a X sobre X más 1. Espera, es X sobre X más 1. T de X igual a X sobre X más 1. Y me pide la derivada en 4. Me pide la derivada en 4. Yo les voy a hacer el planteo, me ayudan, y después ustedes lo terminan y hacemos como hace un ratito, ¿sí? No sé si quieren copiar el E o ya está listo. No, por mí ya está, profe. T' en 4. ¿A qué sería igual T' en 4? Al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? 4 más h. De T en 4 más h. Menos T en cuánto. 4. Bueno, ahora el tema es sacar eso. ¿A qué es igual T en 4 más h? 4 más h sobre 4 más h más 1. Muy bien. 4 más h es el x, y en el denominador tenés 4 más h, que es x más 1. Menos t de 4. ¿Cuánto es t de 4? 4 sobre 4 más 1. O sea, bueno, lo ponemos 4 sobre 4 más 1, para que se vea todo el paso por paso. Ya para trabajar cómodos, ¿qué podríamos hacer? El común denominador del cociente de arriba lo ponemos abajo, ¿o no? Y nos ahorramos, ¿sí o no? Podríamos poner en el cociente, en el denominador, el h ya lo tenemos. Después ponemos entre paréntesis 5 más h por 5. Pero ojo que no hay que confundirse, porque este h no es común denominador. En realidad, yo acá fui bastante audaz y me salté un paso. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se ve o no? ¿O quieren que lo haga todo paso por paso? Fue lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Dar vuelta, digamos, los denominadores. Por las dudas lo hago. A ver. Sí. Esta diferencia de fracciones tiene un común denominador. ¿Cuál es? 5 más h por 5. 5 más h por 5 dividido 5 más h. ¿Cuánto es? 5. 5 por cuánto. 5 más h por 5 dividido 5, ¿cuánto es? 5 más h por 4. Para ver. Claro. 5 más h por 4. Bueno, no, porque quiero escribirlo esto por esto, 5 por 4 más h. Esto dividido esto, 5 más h por 4. Bien. Ahora sí puedo escribir todo en un mismo denominador, porque ya operé. ¿Cómo sería? Y 5 más h por 5 y por el h que estaba en el denominador. ¿Y en el numerador qué hago? La palabra límite es fundamental. Si no, estamos haciendo cualquier otra cosa menos un límite.
Entonces acá hago distributiva. 20 Más 5H. 20 más 5H menos 20 menos 4H. 20 se me va con el 20. Con el menos 20, perdón. Y me queda el límite cuando H tiende a 0 de 5H menos 4H, ¿cuánto es? Un H. Claro. Ay, 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 acá hice una torpeza. Bueno, nos quedó. Este H se va con este H, ¿y qué nos queda? El límite cuando H tiende a 0, ¿de qué? ¿De 1 sobre quién? 5 más H por 5. 5 más H por 5. ¿Todos van siguiendo? ¿A cuánto tiende este límite cuando H tiende a 0? A un quinto. Fíjate bien. No. Cuando H, Un tiende 25. claro, cuando H tiende a 0, ¿a cuánto tiende esto? A 5. Ay, espera que lo baje porque ya me dice lío. A 5. O sea, un 25 avos. ¿De acuerdo? Hay que tener un poquito de cuidado, nada más. Bueno, hay otros, son similares, pero me gustaría ver que hagan un cociente ustedes. Me parece ideal. ¿Qué opinan? Sí, pueden, sí Bueno. pueden. Yo le voy a dar, le agregamos un número. Después vieron que yo actualizo el material. Total, ustedes me imagino que son ecológicos y lo imprimen. F de X igual a qué. Le vamos a poner X sobre 1 menos X. Y la derivada va a ser en 0. Sí. Sí, en 0. Está bien. ¿Se animan? Sí, sí. Bueno, primero quiero saber si copiaron este. Sí, profe, yo ya fue. Yo también. Bueno, Sí, sí. entonces van a hacer el L que le agregamos a esta actividad de aprendizaje. Vamos a verlo. ¿Está Sí, bien? por Esta es favor. la función y pedí en el origen. Sí. Bueno, la derivada en 0 es el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h menos f en 0 sobre h. ¿Es correcto? Sí. O sea que directamente f en 0 más h, ¿cuánto es? Para no perder tiempo. H. ¿Cuánto Sí. vale f en h? H sobre 1 más h. ¿Y f en 0 cuánto es? 0 sobre 1 menos 0. ¿Qué hago en el próximo límite? Esto lo puedo poner en el denominador, ¿sí o no? Me queda h Sí. sobre 1 menos h por h. H se cancela con h. Me queda el límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre 1 menos h. ¿Cuánto nos dio este límite? 1. El denominador cuando h tiende a 0, ¿a cuánto tiende? A 1. Exactamente, a 1. Hay gente que le dio... Sí, a mí sí. ¿Por qué te dio 0? ¿Te encontraste el error? El error fue que me la super compliqué. Para no decirte más nada. Si tienen como una cosa con los cocientes ustedes, terrible.
Bueno, tienen que tratar de rever, vayan viendo, no sé, no Sí, sé. no, yo seguí la fórmula de la forma, digamos, del ejercicio anterior, que la había entendido, y no me puse a pensar que era más simple. Así que Claro, por no, eso digo que me la uno compliqué. uno tiene que ir razonando en cada caso en particular. Esto es razonar. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo veo que es la debilidad que tienen ustedes. Les dejo, yo hasta ahora no me van preguntando nada. La semana que viene nosotros tenemos que seguir con el tema. Ya no entra en el parcial, pero les dejo algunos, les quedaron algunos, pero les dejo un par de cocientes más, ¿les parece? Sí, por favor. L, este es el L, el M. Yo después le actualizo el apunte ahora y voy a mandar, porque quedó pendiente que yo mandé la clase 4, pero no la han subido porque no está mandada la clase 3 porque falta un videíto que tengo que hacer yo. Hoy mando todo y le voy a decir que lo suba a la brevedad. F de X es X menos 1 sobre X más 1. Y pediría la derivada en el origen. N F de X igual a... Vaya, ¿qué hice? Qué torpe soy. Eh, 2 más X sobre 1 más X. F' en 1. Y 1 más O F de X igual a 1 más X sobre 2 más X. Y la derivada es en cero. ¿Está bien? MN. Estamos grabando, ¿no, chicos? Sí, sí. Bueno. Cuando ustedes me digan, sigo adelante. Yo listo, profe. ¿Saben qué nos falta obtener? Porque si no, la cuestión no queda completa. Aprendimos la derivada de una función en un punto, pero ¿cómo obtenemos la recta tangente? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Pongan recta tangente a una función. Voy a borrar todo. Tomemos f de x igual a x cuadrado menos 1. ¿Sí? Vamos a obtener la pendiente en 2. O sea, la derivada de la función en 2. Y la recta tangente en 2. ¿De acuerdo? Para poder obtener la recta tangente, una recta, la ecuación de una recta es de la forma, ¿cómo es la ecuación de una recta? Y igual a
MX MX, ¿qué más? más H. Exacto. Eso es una recta. Yo necesito la recta tangente a la función en el punto. Por lo tanto, M es la pendiente de la recta. ¿Sí? M es la tangente del ángulo alfa, donde alfa es el ángulo que la recta forma con el eje X. Pero por la interpretación geométrica de la derivada, se ubican el punto en cuestión, en este caso sería x0, 2. Entonces, ¿la pendiente qué es? Yo quiero la pendiente en 2. Es la derivada en el punto, ¿cuál? 2. Porque yo lo que quiero, el objetivo es, dada esta función, hallar la ecuación de la recta en el punto x sub 0 igual 2. Es decir, para ello necesitamos la pendiente en 2. Y luego la recta tangente. Ese punto 2, cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? F en 2. Y la función es x cuadrado menos 1. ¿Cuánto nos da la imagen en 2? 3. Muy bien. 2 al cuadrado menos 1. Por ende, el punto en cuestión es el punto P, que es de coordenadas 2, 3. Como primer medida, ¿qué es lo que vamos a tener que hallar? La derivada en 2, ¿sí o no? Nos zafamos de eso. Entonces, es el límite cuando h tiende a 0 ¿de qué? De f en 2 más h menos f en cuánto. En 2. Bien, sobre h. ¿A qué es igual f en 2 más h? A 2 más H al cuadrado menos 1. Muy bien. ¿Todos se ubican? 2 más h al cuadrado menos 1 menos f en 2. ¿Cuánto es f en 2? 2 al cuadrado menos 1. 2 al cuadrado menos 1 sobre h. Bueno, acá hago el cuadrado de un binomio. 4 más el doble producto, porque es 2 al cuadrado, de 2 por 2h más h al cuadrado. Menos 1 menos 4 menos 1, 3. Sobre h. Este 4 lo puedo cancelar con el menos 4. Sí. Próximo paso, ¿puedo hacer alguna cancelación? Saco factor común h, ¿está bien ahí? Me queda h por cuánto. 4 más H. Sobre h. Cancelo h con h y me queda el límite cuando h tiende a 0 ¿de cuánto? De 4 más H. ¿Cuánto nos da este límite? 4.
Muy bien. Tenemos la pendiente. Quiere decir que la recta tangente, ¿qué forma va a tener? A ver, igual a 4x más h. muy bien, 4x más h. Pero ¿quién nos falta conocer? H. Pero es Sí. fácil, porque vos sabés que vamos a ponerle a esta recta un nombre. Ustedes le ponen, delta. Nosotros sabemos que este punto P tiene que pertenecer a esta recta. Y si pertenece, espérate, porque ahí se me fue. No, hija, me quitaste la mía. Y si pertenece, ¿qué significa? Que donde está la X, ¿por quién reemplazo? Chicos, si el punto P de coordenadas 2, 3 pertenece a la recta, donde está la Y, ¿por quién Por reemplazo? 2, La X por 2. ¿E Y por cuánto? por 3. 3. Y eso me va a permitir obtener H. 4, espérate, por 2 más H. Esto implica que H, ¿cuánto vale? 3 menos 8. A ver. Te estoy fijando que hice todo correcto. 4 por 2. 3 menos 8 menos 5. Por lo tanto, ¿cuál es la recta que buscamos? A ver. Ahora la vamos a escribir completa. Es igual a ¿qué? 4x menos 5. 4x menos 5. Fíjate que si reemplazo por 2, 4 por 2, 8 menos 5 me da 3. Satisface el punto. Esa es la recta tangente a la función en el punto 2. Vamos a verlo en el software, ¿les parece? ¿Sí? La función era y igual a x cuadrado menos 1, ¿sí o no? Sí. Bueno. En el punto, ¿se acuerdan que lo hacemos con este? Por ejemplo, ¿qué punto era? Me dijimos, me olvidé. Bueno, no importa, ahí lo obtuve, pero me fijo. ¿Cuál era el punto? 2. Bueno, voy y lo modifico acá en esto. Le vuelvo a poner calcular, ahí me lo obtuvo. La pendiente me quedó 4, ¿la ven? Y la recta tangente igual a 4x menos 5. ¿Se ve? Sí, sí. Ojo que a veces les aviso. Puede ocurrir que el software es raro, pero tiene algunas fallas. Capaz que ustedes lo hicieron perfecto y no se asusten. Les tengo que decir. Yo a veces tiemblo porque hoy llega. Pero bueno, yo les expliqué que es freeware. Pero bueno, es bueno, pero bueno, tiene algunas fallas. ¿Se entendió? ¿Cómo obtengo la recta tangente y cómo lo comprobamos? ¿Lo corroboramos analíticamente con el software? Profe, perdón, yo no entendí la parte en donde obtuvo el punto. Como que no, fue muy rápido y no lo entendí prácticamente. Una vez que vos obtuviste la pendiente, la recta tangente tiene la forma de una recta, igual a 4x más h. ¿Qué pasa? ¿Vos dónde lo tenías que hacer? En el punto 2. Pero ese punto es un punto de abscisa. La ordenada, ¿cómo la obtenés? Haciendo la evaluación de la función a la cual le tenés que hallar la recta tangente en ese punto. F en 2 es 2 al cuadrado, 4 menos 1, 3. Este es el punto. ¿Qué significa? Que cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 3. Reemplazo x por 2
e i por 3. Porque h no lo conoces, es lo que te falta. Claro, sí, eso lo entendí. La parte de arriba me había quedado para nada clara, pero bueno, ahora sí. Gracias. 3 es igual a 8. H es igual a 3 menos 8, menos 5. Esta es la regla. ¿Eso era? Sí, sí, gracias. ¿Segura? Vamos a hacer otro ejemplo. Lo podemos sacar de la actividad de aprendizaje 4, que es el objetivo. Tomemos el 5. Díganme si puedo borrar. Sí, listo, profe. Es menos un medio x cubo. El punto en cuestión, ¿saben cuál es? Es, a ver, 1. Listo. 1. Esto no tiene respuesta porque es para corroborar con el software. Si x vale 1, ¿cuánto va a valer y? F en 1. ¿Y cuánto vale f en 1? Menos un medio por 1 al cuánto? Al cubo. Al cubo. ¿Y eso cuánto es? Perdón, al cubo. Se me escapó. Menos un medio. Sí, exacto. Quiere decir que el punto en cuestión es 1 de abscisa y menos un medio de ordenada. ¿Está bien o no? Sí. Entonces ahora calculo f' en 1. Va a ser, a ver, ayúdenme, el límite cuando h tiende a 0 de f en 1 más h. menos f. 1. ¿Esto a qué es igual? Hay que cambiar todo. F en 1 más h. ¿Cuánto vale f en 1 más h? Menos un medio por 1 más h al cubo. F en 1, ¿cuánto vale? Menos un medio por 1 al cubo. Bien. Para trabajar cómodamente, bueno, acá me va a quedar menos un medio por 1 más h al cubo más un medio. ¿Sí? Sí. Pero para sacarnos este lastre de encima, podríamos sacar factor común menos un medio. ¿Sí? Es opcional eso, ¿eh? A mí me molesta, sinceramente. Entonces pongo menos un medio. Y me queda, yo lo pondría entre corchete. Uno más h elevado al cubo menos 1. ¿De acuerdo? Ese menos un medio lo saco fuera de todo,
el álgebra de los límites. ¿Recuerdan? Y desarrollo el cubo de un binomio. 1 más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. Menos 1 sobre h. Este lo cancelo. Y este lo cancelo. ¿Puedo sacar ahora factor común? H. Exacto. Me queda el límite cuando h tiende a 0. Y en el numerador saco factor común h. 3 más 3h más h al cuadrado sobre h. Me queda menos un medio del límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De esto. ¿Cuánto nos da este límite? Tres. Bien, pero por menos un medio, menos 3 medios, ¿no es cierto? Ah, claro. ¿Cómo nos queda ahora la recta tangente, entonces? Momentáneamente. ¿Igual a qué? Menos 3 medios de X más H. Bien. Ahora hay que hallar h. ¿Cuál era el punto de paso que teníamos? 1 menos un medio. O sea, que cuando x vale 1, ¿y cuánto vale? Menos un Menos un medio. medio. Habíamos dicho que x, ¿cuánto era el valor de x? 1. 1. Entonces, h, ¿cuánto vale? Menos un medio más 3 medios. Y 3 medios menos un medio es 2 medios, o sea, es 1. ¿Cuánto nos da el valor de la recta, entonces? ¿Cómo nos queda? Igual menos 3 medios de X más 1. Ay, acá me equivoqué. Más 1. Ahí está. No sé si fueron siguiendo la secuencia, si copiaron, no sé qué hicieron. Sí, yo ya estoy, profe. Lo- La verificación de eso sería menos 3 medios por 1 más 1. no, hay algo que se me escapó. A ver, ¿cómo? Perdón. Si la verificación de la recta Ah, es menos que 3. pasa por el punto. Cuando x vale 1, es menos 3 medios más 1, menos 1 medio. Claro. Bueno, ¿quieren que lo corroboremos con el software? Bueno, Un poquito más arriba después. ¿Cómo? Si puedes ir un poquito más arriba, así. Sí, cómo no. Esperate, te achico un poquitito la letra apenas. Para que te abarque todo y no te quede. Espera, un poquito más. A ver ahora.
¿Ahí? ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Profe, ¿ahí sigue siendo f' en 2 o es en 1? No, me olvidé de sacarlo del anterior, disculpame. Ah, está bien, gracias. Del anterior. Claro, M la pendiente en 1. Claro, disculpame. Quedó de la. Viste que en el corte y pegue se me escapó del anterior. Perdón. Gracias por observarlo para que quede prolijito y bien. Gracias. Ahí listo, profe, ¿Quieren que corroboremos esto con el software? gracias. Dale. ¿Les parece? A ver, vayan a. Bueno, creo que si no voy chequeando. La función es menos un medio de x cubo. Borramos todo, ¿eh? Es menos un medio de x cubo. Menos un medio de x cubo. Ahí está. El punto en cuestión es en 1. La recta tangente la queremos. A ver. Levantamos la solapita, le ponemos 1 y recalculamos. Fíjense, la pendiente me da menos un 5, menos 1.5, perdón, menos 3 medios. ¿Y cómo quedó la recta? Y igual a menos 3 medios de x, o sea, menos 1,5 de x más 1. ¿Sí? ¿Se ve o no? Por eso el ejercicio no tiene respuesta, porque es para chequear con el software. ¿Se entendió, no es cierto?